Bueno, muchachos, buenos días. ¿Cómo les acaba de ir? Bueno, entonces démosle Buenos vialito. días, profe. Buenos días, profe. Buenos días, Buenos días, profe. profe. Les damos video. Buenos días. Hola, hola, Santi, ¿cómo te va? Santi. Bueno, ¿cómo les ha ido con esos temas de exposición? ¿Ya están listos a la medida? ¿Preparados, bien elaborados esas diapositivas, mejor dicho, de oro? Veré que no hay examen, si no toca hacer examen. Profe, no sé si soy yo, pero se le escucha como entrecortado un poquito. Sí, profe, tiene como que el interés. Sí, ¿verdad? No estamos graves de señal hoy. Creo que estamos con la alta. ¿Cómo me escucha Santiago Cárdenas? Pero creo que es mi internet, profe. Es el internet de ellos, ¿sí o no? Bueno, yo creo que ahí ya estamos bien, ¿cierto? Bien, entonces, em, ¿qué inquietudes tenemos a la fecha, muchachos? ¿Qué paradigma les ha quedado en cuanto a los diferentes sistemas? Ya hemos establecido que efectivamente los sistemas se convierten a largo plazo en un elemento importante de nuestro sistema de información. Del sistema de cómputo, pues hablamos de todo el hardware y pues ustedes en diferentes asignaturas han visto la arquitectura y las configuraciones de todos sus componentes, pero a lo largo del camino, pues muchas veces descuidamos el sistema básico. Y dentro de lo que hemos repetido, pues son dos componentes importantes que son el procesador y las memorias. Entonces, por eso se hace necesario que los recursos que el sistema operativo realmente pretenda utilizar, pretenda reconfigurar, pues lo tengamos muy bien en claro, las referencias, las marcas, para un sistema óptimo y adecuado. De ahí viene un concepto que creo que en alguna clase vimos que se denominaba rendimiento y compatibilidad y funcionalidad. Entonces, ese concepto de funcionalidad pues nos permite precisamente ir entendiendo a qué se refiere, cuál es esa compatibilidad con el hardware, con el software, cuál es ese rendimiento al que se refiere el concepto en informática. Pues hemos logrado tratar de ver que ese rendimiento viene en la eficacia de cada uno de los componentes internos y externos. Por eso se hace importante que paso a paso ustedes vayan por su cuenta identificando. Los comandos a la larga del fin del ejercicio, pues sí, nos permiten efectivamente tener una línea de manejo, de administración y que son importantes tenerlos y que se hace necesario utilizarlos y demás características. Claro, ni más faltaba para poder acceder a los recursos. Pero importante haber dejado nuestro sistema debidamente estructurado y bien montado. Entonces, veamos hoy un componente que se llama el famoso, compartamos memoria, pantalla, perdón. Para, pa, 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 pa.
Bien, otro sistema que anda rondando en el mercado y pues que no es muy común para nosotros, pero como tal, desde nuestras líneas técnica e ingeniería y científica, pues tenemos que conocer, no debemos de apartarnos del concepto de poder tener una idea, porque pues igual en su debido momento, como un médico, pues no se sabe todas las trucos y los medidas que tenga que tomar en un momento determinado de una situación. Igual pasa en cualquier carrera, aquí no es la excepción. De pronto nos especializamos por alguna línea en el concepto de diseño, de desarrollo, de configuración, de soporte, de asesoría, eh, de seguridad, etcétera. Entonces, se hace necesario que aquí tengamos un pequeño champú y que no se quede. Ojo, es que no sé si de pronto cuando hemos visto algunos temas, solamente vamos con ese primer kilómetro. Ustedes tienen que ir por lo menos de ahí en adelante unos 5 kilómetros adicionales, ir a consultar qué más se sabe sobre ese concepto. Así no se especialicen, pero en el momento pues están alimentando esa cabecita llena de pelos, entonces, pues para que no se quede tan solo en ese buen peinado, entonces efectivamente metámosle más consultoría de información. Acá, pues efectivamente, dentro de este concepto de la introducción a los sistemas de operativos, pues tenemos efectivamente lo que es el sistema de Unix. Unix, pues efectivamente es un sistema muy estructurado, bien diseñado, que fue creado para super servidores, para máquinas, para sistemas grandes, primordialmente para sistemas en red. Pero claro, efectivamente, de pronto nosotros, como no manejamos realmente el concepto de los sistemas en red, pues hablamos de redes y hemos conocido la topología y hemos conocido las clases de redes y todo lo que queramos en ese cuento. Inclusive de pronto alcanzaron a ver ustedes la parte de ponchado, de tipos de cables, de clases de comunicación, comunicación en línea, comunicación offline, comunicación sincrónica, asincrónica, bueno, una serie de conceptos que se hace necesario que los tengamos debidamente clarificados. Entonces, todo lo que se llama, sea comunicación, realmente es un apartado muy gigante. Eso se encierra dentro de la línea de las telecomunicaciones. Entonces, obviamente que las telecomunicaciones es toda otra área adicional y paralela a la ingeniería. Las telecomunicaciones realmente por ser un espectro tan gigante y tan amplio que le da cobertura a todo lo relacionado con la onda, con la banda ancha, con los tipos de señales. Entonces, pues realmente tiene que tener su propia línea de acción. Desde la ingeniería en telecomunicaciones, pues simplemente se va con un acompañamiento de todos los recursos arquitectónicos que se pretenda utilizar. Pero ni más faltaba. Las telecomunicaciones, por su propia cuenta, pues establecen una serie de reglamentos que nosotros tenemos que conocer. Dentro de ellos, pues conocer los tipos de señales, conocer los tipos de reglamentaciones. Y Unix es un sistema que efectivamente se mete con todo este concepto porque realmente tiene una serie de instrucciones y comandos y características que es entre los pocos sistemas operativos que tiene una caja de herramientas poderosa. O sea, realmente podemos hablar que Linux, que un momentico, por favor.
Bueno, mucho qué pena con ustedes. Listo, entonces, efectivamente, Unix fueron los primeros sistemas que surgieron en el medio, en el mundo de la informática como administradores de nuestro sistema informático. ¿Para qué? Pues para tener una muy buena comunicación con ellos, para que efectivamente pudiéramos utilizarlo adecuadamente. Unix es un sistema operativo que tiene tiempo compartido, o sea, realmente siempre se diseñó desde ese enfoque para establecer ciertas tareas, recursos y demás elementos. Control de recursos de un sistema de información, ¿no? Pues efectivamente fue casi diseñado con esa estructura. Asignación de recursos de usuario. Ese es uno de los pocos sistemas. No significa que los demás, porque a veces no es que usted dijo, no, pues es uno de los que más tiene para poder asignar recursos de manera específica y expedita, con privilegios, con seguridad, con alternativas, con tiempos, etcétera. O sea, eso, de pronto en Windows uno puede compartir una impresora, pero no le da tiempos, no le da niveles de seguridad, no le da protocolos, los estándares, o sea, la comunicación básica. Control de hardware y periféricos. Cuando uno habla de hardware y periféricos, efectivamente es porque desde otros sistemas, pues uno tiene de pronto el control de poder utilizar los recursos y adicionales recursos. Pero cuando dice control, que es la palabra que dejamos de lado, pues efectivamente es porque podemos darle ciertas características especiales a esas máquinas, desinstalarlas, montarlas, agregarlas, mucho más expedito que en los demás sistemas. Cuando nos comparten un recurso, pues simplemente lo utilizamos, más no lo podemos administrar. Y de ahí al hecho hay mucho trecho. Filosofía de Unix, pues realmente es el concepto que estamos desplegando en esta línea, que es un sistema operativo multiusuario, multitarea, multiservicio, multired, etcétera. Ya habíamos visto, creo que algunos conceptos de multiprocesos y multitareas, entonces se pega ese concepto. Cuando hablamos de multiproceso y multitarea, pues realmente nosotros utilizamos el concepto del viejo Larousse, pero realmente multitarea en Unix es un kilómetro más allá, tiene más connotación. No es solamente compartir, sino que aparte de compartir, se puede utilizar. Es que es multitarea con multiusuario, en multiproceso. O sea, yo puedo estar haciendo una actividad directamente y afecta directamente cuando uno hace un retiro en un cajero en línea. Automáticamente retiro de mi cuenta y automáticamente la gerencia del banco donde tenga mi cuenta sabe que yo retiré y afecta mi cuenta y me puede dar el saldo directamente y otro usuario puede pedir mi saldo y ya está actualizado. Eso es en línea directamente en los diferentes procesos. Obvio, como es una cuenta privada, pues no pueden afectarla, pero sí le pueden cargar intereses, descontar los impuestos en línea y estamos haciendo transacciones de ese estilo. Por eso veremos que efectivamente es uno de los sistemas que utiliza el gobierno al 100% primordialmente, ¿correcto? Bien, pues efectivamente nosotros conocemos los creadores de Unix, sabemos así como los diferentes creadores de la Mac, del iOS, de Linux, pues aquí también tiene un origen, o sea, no nació de la nada. El señor Ken Thompson y Dennis Rich, pues fueron los creadores de este sistema en las primeras de cambio, con un lenguaje de código de máquina totalmente diferente. Surge y nace el señor Dennis Rich, pues obviamente ya estaba nacido, pero le da por decir ese sistema operativo, hay que mejorarlo, hay que darle una propia identidad. Y obviamente, ustedes saben que Dennis Rich, ¿quién es Dennis Rich? ¿Cómo que no saben estos ingenieros modernos? Dios mío. ¿No ve que es el papá de su lenguaje C? Es el creador del lenguaje C. Entonces, junto con Thomson, pues efectivamente acoplaron eso más o menos, como ya sabemos, Unix nació en la década de los 60, 61 en promedio. Y las mejoras de lenguaje C y la nueva implementación y el nuevo desarrollo creó más o menos en la década de los 70. Entonces, efectivamente, Unix fue el primer o es el único lenguaje que actualmente está corriendo bajo es el único sistema, perdón, el único sistema operativo que actualmente está corriendo bajo un lenguaje de alta tecnología, de lenguaje de punta. Entonces, y sobre todo sobre el lenguaje C.
El lenguaje C técnicamente se acerca a un 80% a un lenguaje de máquina, a un lenguaje assembler, porque permite vigilar, controlar todos los periféricos, los puertos, las conexiones, punto a punto, la comunicación, las capacidades, todo, absolutamente, como ustedes han sido programadores de lenguaje C, creo, entonces se han dado cuenta que es un lenguaje muy poderoso. Hoy en día, pues el lenguaje, como cualquier otro lenguaje que orientado a objetos, pues maneja sus clases, maneja sus librerías, maneja sus propias funciones, y que le permite tener mucha más diversidad y administración del entorno y de los recursos. Por eso Unis lo que hizo con el lenguaje se fue repotenciarse, garantizar y sentar de plano efectivamente lo que ya se sabía en este ejercicio de nuestro sistema operativo Unis, ¿correcto? Entonces, no olviden los creadores de este maravilloso sistema. Para esas épocas, como les decía, pues el lenguaje C++ surge a comienzos de la década de los 70, 73, 71, por nuestro señor Rich. Bien, entonces, para tenerlo en la remembranza de este tema. ¿Qué características tenemos de configuración y arquitectura de Unix? Bueno, Unix es un lenguaje que hoy en día puesto en máquinas de escritorio, en desktop, pues realmente es muy ligero, muy liviano. Requiere unos mínimos recursos de un procesador Intel compatible a 200 MHz, 256 de memoria, una cosa ínfima, tarjeta SVGA, 3 GB de espacio libre en disco duro, o sea, lo mínimo. Comparen lo que tenemos en Windows. Windows tiene una capacidad y unos requisitos estándares hoy en día, obviamente, estamos hablando de 4 GB en RAM. Linux, pues, se arrastra al piso y dice, no, yo necesito solamente 768, ¿correcto? Entonces, en eso ya son diferencias. ¿Y qué significa? No por tener menos recursos son más pobres, no. Lo que pasa es que son exigencias, configuraciones, arquitecturas que requiere el ejercicio. El almacenamiento realmente para la implementación del sistema operativo, pues realmente muy poderoso en Windows, requiere una capacidad bastante brutal, 64 GB, mientras que imagínense, Linux requiere de 8 GB. ¿Sí? Es una cosa simple. Vean a Unix. Unix requiere solamente 3 gigas. O sea, son situaciones que tenemos que evaluar en un momento determinado para la implementación. Claro, no significa que entonces de aquí en adelante nos vamos a ir con Unix, no, pues son condiciones, pero son características a evaluar, a tener en cuenta, entornos, recursos, usuarios, la parte presupuestal, todo eso hay que evaluarlo desde el punto de vista de implementación y diseño, ¿no? Que es lo que se tiene en cuenta como ustedes, como cuasi ingenieros. Sistemas de fireware, bueno, nuestro fireware de Windows es un UEFI, igualmente el de Linux, pero a diferencia del de Windows, Linux utiliza un legacy, o sea, lo normal, lo tradicional, es una encriptación sin controles, no tan segura, mientras que ya el source boot de Windows, pues realmente es avanzada. Unix no requiere sino igualmente un proceso de UEFI de arranque de buteo en fireware de un legacy, el sistema tradicional básico, porque al interior de Unix, pues obviamente, tiene todos los niveles de seguridad posibles. Le utiliza una plataforma, Windows, Linux no requiere plataforma, menos requiere Unix. Unix, pues, por ser el padre y el creador de todos esos sistemas, el origen de todo este cuento, pues menos requiere. Hoy en día, claro, Unix tiene los dos ambientes, el gráfico y el de consola. Para procesos gráficos, efectivamente, pues Windows requiere una tarjeta bien diseñada de un DirectX 12, o sea, una cosa máxima de uso de recursos, de memoria. Mientras que Linux se cae a un 3D simple y sencillo acelerador, no con 256 megabytes. Windows, Unix no es exigente en ese concepto. Mientras que Windows requiere para trabajar siempre con Internet, tanto Linux como Unix no requieren estar conectados. No significa que al no tener Internet nos podamos conectar con el exterior, no.
pero la mayoría de las tareas pueden seguir trabajando porque ha descargado una serie de librerías en caché que le permiten funcionar, pues no una tonelada, pero sí al menos para distraerse un ratico en el ejercicio. Eso para tener en cuenta conceptos de ese estilo, ¿correcto? ¿Qué más tenemos acá? Pues efectivamente Unis es un sistema multiusuario que está debidamente conectado y engranado con todas las redes posibles, que puede agregar los terminales posibles. En promedio maneja, si se quiere, una línea de 356 terminales tranquilamente sin ninguna fatiga. Entonces, igualmente recursos de periféricos, impresoras, terminales de video, terminales de escáner, bueno, los recursos que usted quiera manipular y administrar a través de Unix. Por eso es un sistema primordialmente de entorno de red, ¿correcto? ¿Qué más conocemos desde esta línea? En esta línea también sabemos que pues es un sistema tan ligero que es adaptable a todos los entornos que le presentemos, a los diferentes usuarios. Tan sencillo y rápido de aprender por los usuarios, pues que efectivamente si hubiesen diseñado Unix para PCs, para desktop desde un principio, pues hoy sería el sistema de moda en todas los sistemas de escritorio. Como hablamos de multitarea, pues efectivamente la gráfica que tenemos ahí en pantalla en flechas nos da el ejercicio y el concepto que estamos hablando. Pues efectivamente es donde de un mismo documento podemos tener 4, 5, 6 y 7 usuarios al tiempo conectados o n número de usuarios en el mismo documento afectándolo y cada uno ve obviamente las acciones del vecino. ¿Ok? Difícilmente podemos nosotros ver eso en un driver. De pronto hay unos tiempos de espera, hay unos tiempos de consola, de actualización y demás características. Y de pronto el último usuario de pronto hace algunos ajustes efectivamente y tal vez borra, modifica y altera lo que otro usuario ha hecho. ¿Por qué? Porque no está viendo en línea las actualizaciones de cada uno, ¿correcto? Entonces a veces uno le tiene que decir al vecino, venga, espérate, yo entro y luego entras tú. Entonces, no tiene ese proceso de multitarea, de multiusuario en línea, ¿correcto? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, veamos desde esas líneas. Bien. Se salió este muchacho. Profe, yo le iba a preguntar. Sin preguntas. No, mentira, Jimmy, dale. Profe, ¿uno cómo sabe cuando una tarjeta gráfica es buena? Bueno, realmente las referencias y las marcas de las tarjetas son lo que nos dan la seguridad. Tanto que sepa uno al ojo de buen cubero es como saber si un huevo está bueno o dañado. La cáscara no indica si está más blandita, más... No se sabe. Entonces, ahí uno tiene que guiarse por la marca. Las mejores graficadoras en este momento son de NVIDIA. Todas las referencias de NVIDIA, pues son las mejores tarjetas graficadoras para poder instalar. Entonces, consúltale al tío Google, efectivamente, referencias y marcas de tarjetas y bajo esa línea te puede decir. Igualmente puedes buscar efectivamente los comentarios de algunas páginas en algunas tarjetas y pues ahí te van a colocar algunos usuarios, colocan los comentarios, qué es buena, qué es regular, qué tal cosa. Obvio, no hay que dejarse guiar porque algún usuario haya dicho, a mí esa tarjeta la instalé y me quemó hasta el cable del perro. No, pues efectivamente eso también puede ocurrir, pero no significa que eso sea una constante. Entonces, ahí efectivamente es la cantidad de comentarios y conceptos que se establecen a nivel del mercado, ¿correcto? Pero pues que tengamos, porque ese es un circuito hecho a través de unos servomecanismos, de máquinas a nivel en las grandes fábricas de tarjetas, de microcircuitos y demás características. Eso no lo hacen a mano, no lo hacen puntualmente con una soldadura punto a punto, mano a mano, no, esos son robots produciendo tarjetas, chips, microcircuitos, pues en las grandes fábricas de China, en Estados Unidos, en Canadá y en Alemania que producen toda esa cantidad de circuitos. Como no tenemos los recursos ni la tecnología de Corea, porque ellos son también una línea directa de producción de tecnología, pero pues ese es un mercado cerrado que no comparte los recursos, ¿correcto? Pero así por encimita te podría recomendar NVIDIA. Bueno,
Bueno, ¿qué más tenemos con Unix? Unix efectivamente dispone de muchos comandos y servicios incorporados que realmente le facilitan al usuario gobernar, descargar, administrar, controlar, dar permisos, dar diferentes prioridades de acceso y trabajo en cada una de las acciones que desarrolle. Entonces, en eso también tiene una caja poderosa de comandos y recursos, pero que tampoco es que sean bestialmente inalcanzables. Y son muy sencillos, así como logramos hacer un pequeño paneo sobre los comandos de OS, que nos despejaron el entorno mental, y cuando llegamos a Linux, pues ya ver los comandos de Linux nos parece muy chimbo. Entonces sí, así ocurre también con Unix. Solamente es ver algunos comandos estándar, ver la filosofía y el concepto, y automáticamente eso comienza a evolucionar al 100%. Los comandos de Unix son muy simples, muy breves, y son coherentes con lo que se pretende hacer. Casi que el nombre del comando es directamente proporcional al concepto y la acción que se realiza. Entonces, esa es parte de las ventajas que se tiene. Sí, hay algunos comandos muy pesados para manejar la red, para buscar protocolos, para asegurar. En Unix sí tenemos una cantidad de parámetros. ¿Recuerda qué son los parámetros? Los parámetros son aquellos elementos adicionales de cada comando. Ejemplo, dir/w. El /w es el parámetro que me permite ejecutar la acción de listar en una forma específica y determinada con el /w. Ok, aquí en Unix también tenemos en cada comando una cantidad de parámetros que es importante reconocerlos y saber para qué funciona cada uno. Eso nos daría una penetración automática en el concepto de cada uno de ellos. Este es un sistema, como lo hemos dicho, que está 100% orientado a redes, a sistemas de comunicación, a telecomunicaciones en las grandes empresas, en el gobierno, en el Estado, en la parte militar, en la NASA. Bueno, ahí son reyes. Ya hoy en día, en la actualidad, pues ya tenemos sistema Unix operativo para desktop. Entonces, ya podemos coger esa línea también de trabajo. Y realmente, un ingeniero que tenga un dominio de Unix, pues tiene muy buen concepto de ingreso. Obviamente tiene que gustarle porque es un sistema que requiere de constante actualización y tiene muchas ventajas. En su historia, pues, ¿qué tenemos más o menos? ¿Cómo nace Unix? Bueno, Unix nace con unos requisitos de IBM, de AT&T, a nivel mundial, de una serie de recursos y necesidad de poder administrar y gobernar los sistemas robustos de redes. Entonces, AT&T fue el que realmente pagó los primeros pesos para la implementación de un sistema. Ya con el avance entre AT&T, IBM y otra serie de líneas, pues contrataron a la modificación y la actualización del núcleo, del kernel, ¿correcto? Entonces, es de su línea conocer adecuadamente qué es el kernel, ¿cierto? ¿Qué es el kernel, Sandra? Es de la parte, ¿cómo le dijeron? Con mucho cuidado. Sí, sí, no. Es que no tengo como las palabras, pero digamos es la Tranquila, a parte lo del boyacense. sistema, sí, donde uno es como el núcleo Sí, del sistema operativo, es el sistema, sí, sí, digamos, del sistema operativo, sino que no tenemos una interfaz gráfica dentro de ella. No sí, sé. obviamente. Cuando, no se confundan, bien, Gladys, sí, perfecto, perdón, Sandra. No se Tranquilo, confundan profe, el efectivamente en el... subconsciente suele engañar. Sí, sí, sí. No se confundan con el concepto de sistema operativo. Sí, el sistema operativo efectivamente es el que administra, gobierna y técnicamente es la interfaz de nosotros, ¿correcto? Y cuando ya hablemos del kernel, del núcleo, pues no se incomoden diciendo que efectivamente es el centro del sistema operativo, porque, porque claro, el primer producto que nació de Unix, que fue el GNU, que fue el primer sistema operativo para la administración, pues efectivamente
gobernaba, pero luego se convirtió en un proyecto y ese proyecto es el que cogió Linus Torvald y lo convirtió y lo llamó cómodamente y de manera humilde y sencilla el sistema operativo Linux. Entonces imagínense lo humilde del tipo, ¿no? Bien. Entonces, sí, Sandra, perfecto. ¿Qué más tenemos acá? Bueno, efectivamente, los que cogieron el tema y el concepto del sistema operativo como tal, pues fue una empresa llamada Nobel. Nobel es un grupo de informática de uso de sistemas operativos de red, pues que realmente se repotenció con el nacimiento de Unix y pues Nobel se encargó de comprar las licencias, de comprar los permisos y demás características. Uy, se me acaba la batería. Un segundito. Listo. Entonces, Nobel realmente en los años 70, 80 fue el patrocinador 100% de este sistema y lo llevó a las grandes ligas, lo terminó de posicionar y pues hoy es quien es ese Unix gracias a los principios de AT&T y la referencia de la Nobel. Nobel realmente también sacó su propia línea de red. Realmente la Nobel era otro tipo de red que tenía sus propios protocolos, sus propias líneas de comunicación, sus propios recursos de instalación, pero pues realmente como sistema operativo fue decayendo a medida que Linux se fue posicionando en la administración de todo el ejercicio. Nobel era muy pesada, era un sistema operativo muy, muy arcaico, pero pues realmente Nobel en las primeras de cambio manejaba terminales brutas, entonces no podía tener una terminal al otro lado del extremo con capacidades y bondades porque no la podía gobernar. Fácilmente de esa terminal se podían hacer bloqueos y demás características. Ya hoy en día la Nobel, pues obviamente superó toda esa línea también. No dejó morir la referencia, pero pues técnicamente está superada por Unix 100%. ¿Qué otras características tenemos de Unix? Pues se aplica también a sistemas multiusuario basados en PC, en POXI, tales como el GNU o Linux, el Mac, el OS X, el cual en su versión 10.5 ya ha alcanzado la certificación. Unix es hoy en día un FreeBSD o un NetBSD de la network precisamente, y el Open de BSD de la Apple realmente está bloqueado porque Apple compró todos los derechos, mientras que Unix del FreeBSD fue el que desarrolló y promulgó hoy en día todas las líneas del sistema operativo Unix. De ahí se han desprendido efectivamente el resto de las diferentes versiones que tenemos en el mercado hoy en día. Entonces, la NetBSD, pues efectivamente es una propia línea de núcleo, de kernel que se tiene, tanto el FreeBSD de Unix como el OpenBSD de Apple. Entonces, pero realmente el Open se quedó en eso, en concepto, más no la acción, porque Apple cerró la puerta apenas le dio la entrada al Open. Bueno, las principales características que podemos destacar de ese sistema, pues que es un sistema operativo muy estable. ¿Qué significa estable? Cuando hablamos de estabilidad es que realmente bajo las diferentes circunstancias de muchos usuarios, de muchas tareas, de bajos recursos, pues realmente no se cae. A eso se le llama estabilidad. Entonces, no es estable porque efectivamente trabaja 20.000 usuarios. No, no, no. Es estable porque efectivamente, desde el punto de vista de ingeniería, ¿no? Es estable porque efectivamente el uso de los recursos mínimos le permite una funcionalidad al 100%. Más o menos tratemos de imaginarnos un proceso de energía, de luz. La energía, pues de pronto no alcanzamos a verla con el ojo,
porque no tenemos los lumen suficiente en la vista, pero si lográramos observar, alcanzaríamos a ver que la luz se anda de una frecuencia subiendo y bajando, y de pronto en algunos voltajes muy pequeños que son indetectables, pero si hacemos un análisis, pues nos daríamos cuenta. Entonces, esa estabilidad de la luz muchas veces la logramos concretar con algunas resistencias, con algunos estabilizadores. Si de pronto tenemos una muy buena red montada en la casa, donde no tengamos cables sueltos, donde no tengamos tomas compartidas y una cantidad de situaciones. A esa cantidad de cosas que tenemos, la luz comienza a fluctuar entre 90, 80, 110 y demás características. Y de pronto no es que llegue más corriente, sino que efectivamente se acumula en algunos condensadores o en algún punto determinado la energía, la corriente en este caso, que es la que se puede administrar, y pues obviamente eso hace que algunos picos de voltaje queden volando, y hemos determinado cuando lo sube y baja, pues eso es lo que nos afecta a nuestros equipos. Por eso es que nos toca comprar reguladores. Eso traducido en el sistema operativo significa que UNIS, con los mínimos recursos, con la cantidad de usuarios que le montemos, con las X tareas que trabajemos, mantiene su estabilidad, su regularidad. Claro, como cualquier sistema, tiene su punto de quiebre. No hay caucho que se estira hasta el infinito porque pues se revienta. Eso nos pasa con UNIS. Es uno de los sistemas más seguros a tal punto que casi es imposible de insertar virus. Realmente por su nivel de administración, de comandos, de librerías y de archivos, pues realmente UNIS, la infiltración de virus no es del pan diario de cada día. Pero sí, existe una cantidad de hackers haciendo rutinas y algoritmos específicos para poder, generar una serie de riesgos y amenazas afectando adecuadamente los procesos de los usuarios y las tareas de los usuarios y la seguridad de los usuarios. Entonces, es importante tener en cuenta que con esas características siempre tenemos en la cabeza que es un sistema interactivo, que es un sistema multiusuario. ¿Qué significa interactivo y multiusuario, Jason? Multiusuario pues significa que varios usuarios pueden hacer funciones simultáneas en multiusuario. Y el otro es interactivo, profe. Sí, señor. Interactivo es que es amigable con la persona, digámoslo así. Con el medio ambiente. No, o sea, interactivo significa que es fácil de utilizar y es muy amigable al manejo del mismo. En eso tienes toda la razón. Efectivamente, el concepto de interactivo sí es ese, que podemos trabajar desde un modo gráfico, un modo consola, sin ningún inconveniente, y la facilidad es la misma. O sea, no es que no se note el cambio, pero realmente la mente del ser humano, como somos de costumbres, pues obviamente fácilmente puede estar trabajando, hablando en inglés, y luego pasarse al boyacense sin ningún inconveniente, y pues no lo percibiríamos los que manejan los dos idiomas, ¿no? Eso nos pasa con este sistema. Podemos estar trabajando en modo gráfico y luego pasamos a la consola y no percibimos el cambio mentalmente, ¿cierto? Si alguien nos está viendo, pues realmente como que queda loco de una forma gráfica, y pasar a comandos de línea, pues como que se pierde rápidamente. Lo de multiusuario, pues no le compro el concepto. ¿Quién me vende un concepto más chévere? Y a uno, si ve que Jason se arriesgó y los demás no, Dios mío. Jason, quedamos solos en este mundo en pensamiento. No, profe, pues, yo también creo que multiusuario, pues, o sea, pues, como te decía, pues, cuando es multiusuario significa que varios usuarios pueden utilizar el sistema, ¿sí? Pueden tener varias sesiones en este mismo sistema y cada uno, pues, puede trabajarlo independiente, pero en el mismo equipo, en el mismo hardware. Hasta ahí es el concepto que tenemos de multiusuario, de un estándar. Pero es que Sí. multiusuario en Unix va más allá. Lo acabamos de decir con el ejemplo que yo les acabo de dar.
Entonces, ese concepto que tú me llevas al concepto de multiusuarios lo pega a multitarea de manera paralela. Y sí, efectivamente en Unix se trabaja de esa estructura, multitarea con multiusuario. Pero efectivamente multitarea en multiusuario significa que no requerimos de una multitarea, o sea, de muchas tareas, mientras que usted imprime, yo digito, mientras que usted ve un juego, yo hago un gráfico en la misma terminal, ¿cierto? Eso es multitarea. Entonces, aparte de que hay varios frentes, aparte de que podemos tener una sola terminal a la que estamos accediendo varios usuarios para hacer todos los procesos de multitarea con multiusuario, significa también que una tarea la podemos estar accesando varios usuarios, o sea, multiusuario, en una sola tarea. Claro, también podemos acceder a múltiples tareas. Entonces, lo más técnico que podemos ver es de pronto un documento de Word, un documento de Excel, un documento de Office, un video. Entonces, estamos viendo el mismo video y usted lo para en el minuto 10. Yo lo corro en el minuto 20. Sandra lo mira en el minuto 30 y el mismo video no significa que automáticamente estoy dañando la tarea al otro usuario al otro lado. No, estamos viendo la misma acción directamente con la misma herramienta y con el mismo recurso. Eso es el concepto. En cuanto a modificación y edición, entonces efectivamente podemos trabajar un documento y cuando yo escribo automáticamente el usuario y la otra terminal está viendo lo que yo estoy escribiendo en directo. O sea que si yo primo la A, sale la A al otro lado, como tener una imagen pegada y más o menos lo que del concepto del nuevo sistema, de la nueva informática que está surgiendo, porque la informática básica ya está caduca. Entonces, la nueva informática que está surgiendo, se me fue la palabra, de los sistemas IOUM. ¿Cómo se llama la nueva informática? La computación cuántica. Entonces, la computación cuántica efectivamente es una línea donde la molécula, porque pues obviamente ustedes saben, allá en Kinder vieron que la cuántica es un concepto físico, ¿cierto? De física, donde la molécula se divide y comparte el entorno en un plano X, Y, Z, que se puede distribuir y se puede visualizar al mismo tiempo en cada uno. Entonces, la molécula hace esa acción. Eso mismo le pasa en el proceso de multiusuario y multitarea en Unix. Podemos trabajar un mismo documento y podemos modificarlo sin afectar los cambios y los daños que el otro haga en línea. No lo podemos hacer en un OneDrive, en Drive, porque de alguna forma el retardo y la latencia no va en línea o no se logran visualizar. Podemos ver quién está parado en tal punto, pero hasta ahí. Pero de resto, las modificaciones en línea y sincrónicas no se alcanzan a percibir. En cambio, en Unix sí, realmente es una de las ventajas muy trascendentales del ejercicio. Bueno, igualmente multiprocesador, pues ya habíamos visto que era el multiprocesador y de propósito general. ¿Qué significa de propósito general, Santiago Carraderas? No sé cómo definirlo, profe. Mucho cuidado, tranquilo, pues. No, o sea, pues de propósito general se puede utilizar para todo lo que uno quiera utilizar. Sí, correcto. Si ve que sí puede, ¿no? Perfecto. Así es sencillo el concepto. Va más allá, pero así lo entendemos inicialmente, ¿correcto? Entonces, ¿para qué le ponemos más rosas si el concepto es ese? Bueno, o no, Jimmy, ¿está de desacuerdo? Lo veo como que no le gusta el concepto, como que no está de acuerdo con No, sí, Santiago. profe, sí, sí, sí. Es lo que se maneja diariamente. ¿O no, Sandra? ¿Qué opinas tú? Pero, Nicolás, profe, ¿qué opina? Profe, pues de propósito general eso quiere decir que no está definido para una tarea en específico. Tiene diferentes funcionalidades, por ejemplo, servidores, uso doméstico,
celulares. O sea, hay muchos usos que se le puede dar al sistema operativo Unix. Bueno, me encanta que lo tengan claro. Muy bien, sí, así es, muchachos. Perfecto, eso me satisface. Bueno. Unix efectivamente es de los pocos sistemas que está compuesto en 4 niveles, en 4 capas. Entonces, esto le da facilidad para que permita y pueda gobernar adecuadamente toda la estructura arquitectónica de lo como está debidamente diseñado. Linux también tiene su propio núcleo, su propio kernel, pero efectivamente ese kernel nació de Unix. Cuando se le pidió a un grupo de ejecutivos, entre ellos el señor Linus, el señor Torvald, pues efectivamente para que diseñara un administrador del sistema, porque el sistema como tal, como lo creó nuestros creadores de Thomson y Rich en sus primeras de cambio, pues efectivamente no tenía una administración específica, no había cómo gobernarlo, sino simplemente mostraba las acciones y hasta ahí nomás. Pero era importante comenzar a administrar y gobernar todo lo que se estaba trabajando. Entonces, en ese instante se creó el famoso proyecto GNU. Como tal, ya el GNU era un sistema operativo que gobernaba y administraba los recursos. Pero cuando lo coge Linux, pues efectivamente lo logró modificar para gobernar cada uno de los componentes lógicos y físicos. Y bueno, él dijo, no, eso tiene que ser mío y lo privatizó y lo volvió propio. Él deja modificar algunos entornos del shell de Linux, pero no deja modificar el kernel. El kernel es el corazón de Linux y cuando Unix tenía su propio GNU, pues obviamente estaba corriendo, pero sin control. Tanto la Nobel como la TIT decidieron efectivamente crear su propio kernel y se diseñó esa estructura desde Unix. Así fue como Linux efectivamente diseñó una estructura más ligera, más suave, y surge el famoso sistema operativo Linux. Lo convirtió ese kernel en un sistema también automáticamente. Entonces, Unix maneja un principio de la administración propia de la estructura física, que es el hardware, primera capa, una segunda capa con el núcleo que cobija toda la estructura y todo lo que esté debidamente conectado y armado. Ahí gobierna automáticamente pieza a pieza, periférico a periférico, elemento a elemento, tanto lógico como físico, y aparte de eso le permite al usuario tener una ventana, una terminal de comunicación de comandos, el shell, que efectivamente lee la línea que le da una pequeña interfaz con el usuario, y sobre ese shell se corren todos los programas. Entonces, cualquier clase de aplicación que se corra. Al tener esta línea de kernel shell programas, automáticamente le permite generar una caja de herramientas vasta y gigante como la que hoy en día tenemos en Unix. Entonces, ese es el único sistema que está debidamente estructurado para manejar un mar de herramientas y recursos bien estructurados. Les dejo ahí el concepto simple del núcleo del kernel. El sistema interactúa directamente con el hardware y proporciona una serie de servicios, ya dicho. El shell es un utilitario del sistema, no forma parte del kernel. Entonces, al no formar parte del kernel es independiente, pero para que el kernel sí pueda correr y ejecutar una serie de rutinas y comandos que se requieren desde la línea de usuario. Por eso el usuario está en el último, el nivel extremo, en el cuarto nivel, donde corren los programas y donde corren los usuarios. ¿Correcto? Bien. Hoy en día, pues el Unix ha venido teniendo sus transformaciones como cualquier sistema operativo. El sistema operativo que tenemos hoy de Windows 11, el iOS, versión 11 igualmente, pues con el futuro, pues estas versiones van a ser caducas y malucas. Aquellos usuarios del 2050 y 2100, pues van a decir, uy, los usuarios del 2020, pobrecitos. Pero no, mire que nosotros nos defendemos mentalmente con este entorno, con este ambiente, y pues ahí estamos. Seguramente que ya estamos viendo en las primeras de cambio todas las nuevas actualizaciones
que el propio sistema se encargue de manejar la iris, el contacto, la voz, la sensorialidad, el reconocimiento de la huella, el reconocimiento del ADN. Son cosas que van transformando los diferentes sistemas, porque se busca es que efectivamente el sistema operativo se penetre al 100% con el hardware y lo pueda, sean uno solo. Eso va a ocurrir. Efectivamente, yo creería que en el 2050 tendremos unos sistemas, si logra la computación cuántica tener los avances que ha tenido a la fecha, pues creería yo que el dominio será a otro nivel. Es factible que bajo los diferentes sistemas operativos que se tienen hoy en día, el hardware siga modificándose. Podríamos pensar de que los portátiles no van a sufrir una transformación. Desde hace mucho rato los portátiles tienden a desaparecer por varios frentes, por todas las smart que han venido saliendo al mercado. Ustedes han visto que todos los smart cada día nacen con tecnologías avanzadas, son touch, son directos, de reconocimiento de voz, de huella, de iris, de movimiento, de frecuencia cardíaca. No es lo que usted tenga su celular pegado al cuerpo y la máquina le queda solamente sacar un bracito y paladearle por cucharitas el desayuno. Entonces, pero eso va a ocurrir. Eso está a puertas de ocurrir. Si se han dado cuenta, hoy en día ya muchas líneas en países desarrollados, con el solo smart, gobiernan el carro, gobiernan la puerta de la casa, con el internet de las cosas. Entonces, ya podemos efectivamente mandar, la nevera se encarga de hacer las compras al supermercado, tendrá que tener algún Android para que le guarde los productos por dentro, pero pues ella se encarga de leer los códigos de barra, de ver cuándo se vence, de ver que no se vence, que cuándo ingresó ese producto a la nevera, y le va avisando. Entonces uno muchas veces está en su oficina desparchado, comiéndose una carne, cuando le dice, la carne que tiene en la nevera ingresó hace 2 semanas, la cual ya está en descomposición, hoy se vencía o se vence hoy a medianoche, tiene que llegar a comérsela hoy a más tardar. Eso le avisa a la nevera. Entonces hay que llegar a hacerla. O cada vez que usted habla de la nevera y si dejó pasar la fecha, pues automáticamente le va a decir, recuerde que tiene aquí en el gabinete número 5, en el congelador, la carne que llegó hace tantos días y ya está en descomposición. No es de uso comestible para el ser humano. Eso con la pinche nevera. Imagínense con la secadora, la lavadora, bueno, muchos aparatos que tenemos en la casa, ¿correcto? Y así ya, para allá va el mundo en esa línea. Los carros hoy en día ya son autónomos, ya tienen mucha destreza. Varias marcas ya se parquean solos, arrancan solos. Solamente con saludar los buenos días, él automáticamente se prende. O sea, ¿para qué chofer? Entonces, todo eso se está transformando a cierto nivel, pero con estos tipos de sistemas operativos de avanzada. El Unix, pues, tiene una línea de versión de Red Hat, de NetBCD, de Debian, de Ubuntu, de Solaris. Solaris es uno de los más comunes en el mercado actual a nivel mundial, que ha pegado mucho peso. Solaris, pues efectivamente, dentro de las líneas que tenemos, es un lenguaje muy potente, disculpen, un sistema muy poderoso, muy robusto, muy a la medida. Efectivamente, este nombre con el que se conoce el sistema operativo de Sun Microsystem realmente depende de esta empresa. Originalmente se denominaba Sun OS, o sea, si un sistema operativo estaba basado en Unix, sistema de versión 2. Y BCD versión 4.3. Esta es una versión que efectivamente dominó hasta los años 2000, el cambio de siglo. Posteriormente, debido a las presentaciones de Unix, porque Unix realmente se presentó en los años 70, 80, se cimentó en los 90 y hasta la década del siglo 2000, hasta el siglo 2000, pues efectivamente se vino a transformar. Existe un montón de versiones tanto de Unix como de Solaris, eso sí, no lo tengan en cuenta. Hoy en día el Solaris que nació igualmente como sistema operativo de red,
multiusuario, hoy en día pues son sistemas también de escritorio, de red, de portátiles. Entonces ya se han podido configurar adecuadamente a la medida en ese sistema. Y Unix, dentro de una de las versiones avanzadas que tiene y que desarrolló con IBM fue la IX. La versión del sistema de Unix para las máquinas de IBM se denominaba IX. Entonces, IBM en sus primeras líneas no esperaba comprar un sistema operativo, sino que dijo, yo quiero mi propio sistema para que me reconozca mis recursos, o sea que era cerrado en ese momento. Solamente fue programado para que reconociera las marcas, las referencias, el hardware de IBM, porque recuerde que IBM es un productor de computadores, es un fabricante. Entonces, y tiene todas las líneas, tarjetas, videos, discos duros, etcétera, etcétera, etcétera. Actualmente existe una versión para procesadores de power de escritorio que incluye soporte para monitores y una Motosif. ¿Qué significa? Que el sistema operativo de IBM y AX pues intentan crear su propio procesador y eso pues son otros avances de otras frentes de jugadores de procesadores, pero pues no ha podido despegar. Esa es la única característica. ¿Qué otras versiones tenemos actualmente de este sistema Unix? Pues existe el A/WX, que es un sistema que fue diseñado exclusivamente para la Apple, pagado por la Apple, pero realmente murió porque no tuvo futuro, pero fueron los primeros visos de la Apple hoy en día. Entonces, también tiene, fíjense que la Apple también tiene un origen oscuro y bien oscuro, porque el señor Jobs Tips, pues obviamente fue el genio de establecer toda el entorno gráfico, la amabilidad de un sistema bien diseñado, pero cerrado. Vaya, sálgase usted del sistema a una ventana y se quiebra porque ahí o se bloquea o, claro, conociendo el sistema, pues uno se defiende, pero el usuario de alpargata, de a pie, automáticamente por una salida en falso tiene que llamar al ingeniero de soporte y este le cobra un montón de plata. Otro sistema efectivamente que nació fue el HP UX, es la versión de Unix realizando por el fabricante de computadores Hewlett Packard. Entonces, Hewlett Packard también pagó una experiencia cara con las primeras de cambio y montó su propio sistema. Hewlett Packard terminó hoy en día vendiéndose a ambientes Windows, en redes gigantes. Sí maneja Hewlett Packard Unix como tal, pero las versiones actuales. Entonces, en un momento determinado, todos los fabricantes de hardware, de marcas de computadores, querían tener su propio sistema. Entonces, eso sí va a volver inmanejable. Es más o menos el concepto de lo que pasa con los cables de carga de los celulares antes del 2015. Antes o hasta el 2015, efectivamente, cada máquina, cada celular tenía un cable. Y el cable de Pepito no le servía a Juanchito, ni a Julito, ni a Carlitos. No, eso era una cosa brutal. Las pilas era una cosa extremadamente delicada. Los cargadores. Entonces, todo eso generó mucho ruido y salió la norma de legalización, de normatividad a nivel mundial. Las ISO cogieron fuerza y hoy en día ya está totalmente parametrizado y los cables están parametrizados. Mire que la Mac tiene unos cables especiales. Vaya, conéctele un cable de esos conectores a otra máquina diferente que no sea Apple. No le sirve ni para la caneca. Entonces son exclusivos de la Apple. Entonces son cosas específicas que con el tiempo, si la Mac mantiene su liderato, pues efectivamente podrá seguir siendo líneas exclusivas. Pero de resto, factible que las referencias de Unix y Linux la obliguen a declinar y a pegarse al entorno. Tanto así que pues ella por lo menos está tratando de montar su propio procesador hoy en día. IRIX es una versión de Unix desarrollada para Silicon Graphics para sus estaciones basadas en Unix. Entonces, esta clase de estaciones, de sistemas, esta clase de sistemas pues están enfocados a todo el entorno gráfico y diseño, pero a nivel de red, no a nivel de escritorio, de desktop.
Bien. Hoy en día tenemos a famosa Cisco, a Unis en Cisco, que es la versión que efectivamente se estandarizó para un sistema muy poderoso. Cisco es todo un sistema. Aparte de ser un sistema operativo, es un sistema como tal. Tiene su propia estructura, sus propias líneas de utilización de recursos. Aquí cabe el concepto pleno y completo de lo que es un sistema. ¿Recuerda, mi querido Harold, qué es un sistema? Harold, Ya, profe, es que estaba comiendo. hermano, ¿cómo Pues, así? Desayunando en plena clase, qué vergüenza. profe, pues, lo sirvieron, pues tenía que ir por el desayuno. Bueno, Bueno, dale. un sistema debe ser el conjunto de partes o componentes que están unidos para llegar a un bien o una situación final en general. Bueno, papacito, necesito que me concrete esas palabras unidos bien, que no son técnicas, porque desde Bueno, su línea como tal ya no caben. a ver, Bien, pienso en una échele palabra. cabeza mientras que termines Sí. de ayunar. Ayúdele, Dubán Andrés. Pues, profe, prácticamente como dijo Harold, un sistema es la unión de varias Ay, partes que se, no, quíteme esa unión. bueno, A ver. es el conjunto de varias partes que Eso es. se usan para llegar a un medio o a un fin Es que esa concreto unión o para, con un fin o para determinado. realizar una tarea. Profe, Sí, sí, un sí. conjunto de reglas o medidas que pues está relacionado entre sí, ¿no? Este chino va a llegar a ser ingeniero. Creo que sí. No, muy bien, sí, perfecto. No, los demás conceptos también, pero necesito que se tecnifiquen porque es que ya vamos avanzando, ¿no? Entonces, vamos perfeccionando. A ver, Felipe, deje ver la casta. Cuénteme. Quedó azul del caso. Sistema, ¿no, profe? Sí, señor. Un conjunto de elementos que trabajan entre sí para llegar a un fin común. Bueno, sí, muy perfecto. El concepto trabaja es un concepto que tiene una acción determinada sobre unas tareas y funciones debidamente asignadas desde el entorno del ser humano. Entonces, un elemento como una impresora no tiene una función asignada, ¿cierto? Entonces, ese concepto de trabajan, no. Entonces, el sistema es el conjunto de elementos que interactúan entre sí para un fin común, ¿correcto? Entonces, de ahí partamos a esas básicas y simples líneas, ¿ok, muchachos? Bien, entonces Cisco, pues efectivamente es un sistema operativo que está basado en el sistema B386, versión 3.2 de Unix, sistema diseñado para plataformas de Intel. Realmente Unix y Solaris se casaron con Intel y determinaron, le dijeron a Intel, mire, hágame la casa así, con este cuartico, con esta pintura, con esta escalera, con etcétera. Le dieron toda la arquitectura de sus necesidades. Y pues obviamente Cisco hoy en día, por eso les digo que es un sistema de recursos, de asesoría, de acompañamiento, de control, es brutal, una empresa bien montada. Y obviamente Cisco Unix, como tal Unix, el Cisco, pues es toda una referencia, un grupo empresarial. Linux. La otra versión, la actual, la última versión de Unix, pues es Linux. Entonces, comenzó como un simple proyecto de Linus Torvald, en un estudiante de la Universidad de Helsinki a principios de los años 90. Entonces, en la actualidad se ha difundido el nombre de él como sistema operativo, porque pues él de manera humilde, ¿sí? Dijo, no, pues, ¿qué le hago yo? Yo lo modifiqué, yo lo diseñé, pues lo iban a llamar de otra forma, pero dijo, no, coloquémosle Linux ahí para que nadie se moleste. Entonces, así fue como se llamó Linux actualmente y así quedó. Y pues bueno, casi que le pegó al perro con el nombre. ¿Qué ventajas y desventajas tiene Unix frente al mercado y frente a los demás sistemas? Bueno, pues Unix tiene el sistema operativo, Unix tiene el sistema operativo es estable, ya habíamos dicho en esa primera de línea,
Unix es el único sistema operativo diseñado en un lenguaje de alto nivel, ¿cierto? ¿Qué lenguaje es, Kevin? Kevin. ¿Profe? ¿Qué lenguaje es el? Oiga, anoche escuchaba una polémica a las 8 de la noche con Diana, efectivamente el concepto de la educación virtual. Sí, el concepto de la educación virtual pues transformó, hizo cambios y todo, pero definitivamente sí hay mucho distractor. Es más cómoda, pues no gastan plata en buses, tiempo, recursos y una cantidad de cosas, pero realmente sí afecta mucho la calidad del usuario. Afortunadamente, pues existen chicos como ustedes dedicados aquí, consagrados a estudiar y pegados a la raya. Pero si no, eso no ocurre con los niños de primaria, de jardín. Imagínense, ellos tomando clases virtuales, el chico de primaria, del jardín en precoz, en prepárvulos, y ahí con el papá y la mamá sentados al lado. Entonces, pues no tiene sentido, porque es que el niño sí es de contacto, el niño es de petición, de llorada, de grito. Entonces, él todavía, a él, todos, mire lo paradigma de la vida. Se tenía el concepto hasta hace 24 horas de que las generaciones actuales de los 15 a los 20 eran súper expertos digitales, ¿cierto? Bueno, mentira, desde que nos comenzó la pandemia, o sea, año y medio, y descubrimos el agua tibia. Resulta que no, que los chicos no son digitales, que usan 2 que 3 herramientas, usan Face, Instagram, bueno, todas las Tingo, Tango, bueno, una cantidad de cosas, pero que no son digitales. Les pusieron todos los sistemas operativos al frente y quedaron bloqueados. Les pusieron las plataformas de comunicación al lado y quedaron bloqueados. Entonces, el concepto se va a transformar. Ya eso de que los niños manejan los sistemas, puro cuento. Son 2 aplicaciones nomás, ahí chimbas y ya, para de contar. Pero que resuelvan su problema de cómo comunicarse, de cómo conectarse, de qué recursos necesitan, de cómo dar resultados, de cómo entregar evidencia, es otro nivel, otro performance en el que se está viviendo hoy en día. Si los mismos expertos, de pronto ingenieros, por no hablar de otra carrera, quedaron colgados con el uso de plataformas, quedaron colgados con el uso de recursos, quedaron colgados con el uso de herramientas de cada una de las aplicaciones que tenías. Entonces, imagínense los que no conocemos de sistemas, que apenas estamos comenzando. Entonces, grave la cosa. De ahí, efectivamente, este concepto de ventajas y desventajas. Entonces, Unix utiliza muy eficientemente la memoria. Por eso nosotros hablamos de las clases de memoria, cómo se compone, de qué versiones tiene, qué referencias se tiene, cuáles son los SIM, cuáles son la memoria DIM. De eso hay que identificar adecuadamente. ¿Y por qué una varía de la otra siendo la misma referencia? Porque tenemos memoria DDR3, pero diferentes versiones. Entonces hay que saber que efectivamente tengan compatibilidad. Cuando ¿usted sabía que le puede cambiar el procesador a su máquina? En algunos, profe. Por ejemplo, Bueno. yo tengo un portátil y hay Ajá. 3 tipos de procesador. Uno que Ajá. es el soldado, el cual no se puede cambiar, o si se cambia, toca con un equipo especial que Bueno, sí. precalentamiento y desolda las soldaduras que tiene ese procesador soldado y lo cambia. Bueno, es que usted se me fue muy a Muy adelante rajarme, pero no me voy a rajar. No, está bien. De punto, está desde de los pines y el de contacto. sí, correcto. Pero no, digamos que los procesadores vengan listicos para quitarlos y apenas con el socket para abrirlo y sale, ¿sí? Supongamos Ah, sí. que viene la mayoría. La Sí, profe. pregunta es, ¿sabía que podíamos cambiar el procesador para mejorar la velocidad con la misma referencia? Sí, profe, pues digámoslo así, bueno, yo tengo el concepto de que si se puede cambiar el procesador dependiendo del hardware que tengamos, una board, una tarjeta madre, tiene también limitaciones, ¿no? Sí. Entonces, de la misma sesión de, por ejemplo, un procesador iCore i5 de cuarta o quinta generación o la generación que Eso. sea, Ahí hay está, procesadores que ahí tienen está el más secreto del núcleos. asunto.
correcto. Menos Con núcleos. las diferentes generaciones. Entonces, cada versión Core i5, Core i6, en cada una de ellos existen hasta 11 generaciones. Entonces, yo puedo crecer con mi versión Core i5 11 niveles más, ¿correcto? Y lo que acaba de decir Jason, ahí no lo olviden, grábenlo, dependiendo del hardware, de la configuración, de los elementos que tengamos, porque podemos cambiarle, claro, un tipo por sacarnos la platica, lo llevamos a un centro técnico y nos dice, claro, eso le coloco otro procesador, pero ¿será compatible con el resto de recursos? Y para que eso sea compatible sin tanto estudio científico y cálculo cuántico, simplemente muévanse ustedes dentro de las diferentes generaciones. Entonces, simplemente modifiquen su procesador Core i5, versión 1, versión 2, versión 3, sin necesidad de tener el superconocimiento, ¿correcto? Otro sería, profe, un overclock, ¿no? Ah, bueno, ese es otro rollo, sí, correcto. Ya sería modificarle todas las velocidades y las capacidades del mismo, ¿no? Con ese overclock. Sí, profe. Bueno, muchachos, muy bien, me encanta que podamos hablar del nuevo lenguaje. Bueno, gracias al mecanismo de seguridad, pues Unix, en eso sí, realmente no lo han superado. Sí, Unix, aparte de que no se le puede penetrar un virus alegremente, compadre, no significa que no se pueda, ¿no? Que quede claro, porque mañana ustedes de pronto en alguna conferencia por allá que estén, es que el José Antonio nos dijo que era impenetrable. Yo, ¿quién era ese man tan bruto? No, 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 no. De que es difícil, pero que pues, pero que no es a la vuelta de la esquina, sí es cierto. Pero pues se puede, en última se puede, con un buen dominio. Unix es sin lugar a dudas un sistema operativo más importante dentro de los últimos 7 años. Ha logrado escalar todos los niveles de uso a nivel mundial. O sea, no fue a nivel de alguna línea específica. No, 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 no. Cobijó todos los entes a los niveles económicos, políticos. Aquí vale efectivamente el cuento de hizo un entorno de vida propia para el mundo con ese sistema. ¿Qué desventajas tiene? Bueno, los problemas de hardware no soportan todos la plataforma. ¿Qué significa? Que efectivamente dentro de sus limitaciones de ese poderío de administración, pues no le podemos colocar cualquier pan de a peso que encontremos en la esquina. Nos toca efectivamente buscar un elemento con las referencias, con la tecnología y la arquitectura adecuada para que debidamente sea reconocido en su sistema. O sea, si quiero ir a jugar con las grandes ligas, pues no es que yo me compre un Mac y luego resulte con un cablecito de un portátil de marca Hewlett Packard o Dell o etcétera. No existe un control de calidad al momento de elaborar software para Linux. Entonces, ¿a qué apunta el concepto? Que al no haber controles, ¿cierto? Es como cuando van al estadio. Si no hay controles al estadio, pues entran hasta el perro con botas. No, pero como hay controles, efectivamente debe cumplir ciertos requisitos. Eso le pasa en el proceso del desarrollo de las diferentes versiones de Unix hacia Linux. Entonces, Linux, por ser open free, pues obviamente cualquiera le puede meter la mano. Lo que salva a Linux es que el viejo Torvald no ha liberado ni ha abierto la puerta para que le modifiquen el kernel. Él es el dueño del kernel. A pesar de que está en el grupo y en el proyecto GNU, pues sin embargo él sigue siendo el que autoriza o no las diferentes modificaciones de Linux. El poco problema que aplican a aplicaciones para DOS y OS no corren ligeramente dentro de Linux y dentro de Windows. O sea, ahí hay incompatibilidad contable. No hay forma segura de instalarlo sin reparaciones al disco duro. Entonces, ¿qué es eso? Siempre que se instala un sistema operativo Unix, surgen daños. Entonces, esas son situaciones de las que por lo menos Santiago andaba en problemado ayer. No sé qué hizo al fin, si me invitó la máquina
criptográfica, máquina virtual o no sé. ¿Cómo solucionó su problema, Santiago? Seguro comprando Oh, un nuevo equipo. sí, estoy hablando de eso también. No, el disco sí está mal, pero digamos que lo intenté instalar, pero quedó mal configurado en la USB, entonces falla. Ah, sí, sí. Y Ese sí es un problema cuando uno monta una ISO, una pendrive así con deficiencia. Entonces, lo más aconsejable, alguna vez yo montaba ISOs, pendrive a la medida, y ese es un error, porque estas clases de ISO requieren de una especie de memoria caché física para poder descargar y montar librerías y volverlas a borrar. Entonces, una movilidad. Entonces, importante. La máquina que ustedes vieron que yo estaba montando tenía le sobraba espacio, escasamente gastaba el 5 o 10%, le sobraba el 90%. Entonces, hay que tener esa libertad, más o menos. Es como algunos pequeños truquitos de seguridad y tranquilidad. Reparticiones de disco duro implica borrar todas. Bueno, aquí Linux, Unix sí no es amigable. A diferencia de Windows, de Linux y otros sistemas operativos, cuando usted hace una partición en Unix, Pylander, borra todo porque borra todo. ¿Ok? Entonces ahí sí, eso es de las desventajas que tiene, pero pues obviamente no es que sea un impedimento. Y lo otro es que nosotros podemos incursionar en los sistemas operativos Windows, hasta el mismo Mac, Linux y demás, sin poco conocimiento, con poco conocimiento. Entonces, ya que Unix sí no, Unix sí tiene que haberse preparado, tener ciertas líneas de cómo se configura, qué se establece y demás características. Entonces, ahí sí nos toca tener un poco de prudencia. Conclusiones. Meijan, ¿qué tenemos de conclusiones, viejo? Meijan García. Colocamos aquí la bolita del espiritismo. Meijan, ¿está ahí? Acá estoy, acá estoy. Ah, bueno. Ese Harold se ríe, no, pero... Bueno, dale. ¿Qué conclusiones tenemos, Meijan? Profe, pues que el sistema Unix es como el más utilizado, el sistema operativo más utilizado, y que es como el de los, no sé, como el de los más comunes. Sí, no. Bueno, lo que pasa es que en Latinoamérica, pues la mayoría de los sistemas informáticos son desktop, pero existen. Lo que pasa es que pues nosotros no andamos en el mundo del comercio, y en el mundo del comercio, pues el Unix es rey. ¿Ok? Entonces, ahí es un tema para tener en cuenta. ¿Qué otro concepto, Jimmy? ¿Cómo, profe? Estaba durmiendo con los ojos abiertos, Dios mío. No, profe, es que están arreglando las escaleras y casi no se escucha bien. Ah, bueno, estaban las conclusiones, viejo, ya casi terminando la clase. Ah, ok. Pues que Eunice es como algo mejor, algo como, ¿cómo le dijera yo? No sé. Espéreme un Cuéntame. momentico y organizo la idea, porque la tengo, pero no sé Sí, cómo porque decírsela. usted, yo no sé dónde estaba. Yo lo veía ahí, pero dije, está súper concentrado, pero no sé dónde estaba. ¿Qué está esperando? El Profe, almuerzo. Malo. Señor, cuéntame. puedo intentar yo. Dale, dale, Pues, dale. profe, UNES sí es un sistema que está optimizado, más optimizado que por lo general que la gente usa Windows o Mac. Y ya que consume menos recursos que los otros, pues ya pues es un sistema que se está tratando como de expandir y que tenga más conocimiento en otra gente. Pues obviamente no todos van a usar el sistema porque no todos pues tienen conocimientos muy amplios. Pues como dice el profesor, Windows es como para gente
personas que no tienen pues, un amplio conocimiento en el sistema, entonces lo que quieren es que el computador haga lo que ellos ya saben y ya, no se expanden más allá. En cambio, pues Unix pues ya es como para gente que ya tiene un poco más de conocimiento y de pronto trata como de hacer eso, que la gente trate de conocerse más el sistema. Oiga, viejo, Kevin, excelente, viejo, me encanta su concepto, ahí va madurando las cosas. Hay mucho cierto de lo que tú dijiste, viejo, te felicito. Me gusta tu opinión. Perfecto. Profe, ahora Dale, sí. a ver, Pues, profe, pues según lo dicho, lo que su merced nos dijo hoy, pues es un sistema operativo con mucha operatividad y con un consumo recursos bajos, también alto. te estamos perdiendo, Jimmy. Se le entrecortó como Sí, la señal. le entró ahí el Creí mundo que era- del espiritismo. A ver, Ilian, despáchese, hermano. Te lo veo ahí como triste porque no doy la palabra. Creo que según lo que tocamos en la clase, es un sistema muy útil en cuanto a, digamos, usabilidad o trabajo en equipo. También tiene un consumo de recursos bajos y eh, es muy seguro. Es más seguro que Windows, por así decirlo. Bueno, me gusta que utilice el concepto de usabilidad. Sí, puede ser, es un concepto que vamos a identificar un poco más. Y sí, efectivamente va poco a poco. Bueno, ahí vamos, muy bien. Sandrita, ¿por qué está triste? ¿Qué es la palabra? A ver, démosla que hable, a ver que se despache hoy. ¿Yo? Sí, yo. Bueno, profe. No hay más Sandras. Sí, cierto, no. Bueno, profe, digamos, dentro de lo que se dijo, podemos decir que el sistema operativo Unix es un sistema de código abierto, ¿sí? Es el antecesor de Linux que ya, como dice, gobierna toda la parte del mundo. También pues estábamos hablando que es un sistema que nos ayuda con ser multitarea y multiusuario, también que es de muchos multiprocesador. También nos habla de que, pues, dentro de todas sus versiones, digamos, el Solaris es una de sus versiones como más conocidas, más utilizadas, que está en código C, creado en código C. Y pues digamos que lo que sí nos detenía es que debemos conocerlo muy bien para poderlo manejar. Sí, señora. Bueno, muy bien, Sandrita, me encanta. Vamos, hoy me encanta que están madurando estos muchachos en su pensamiento. Los veo con pensamiento de ingeniería. Creo que todos se van a pegar a Jimmy, todos se van a alcanzar a graduar. Muy bien, muchachos. Bueno, Dios los bendiga. Les habló José Antonio Martínez. Un abrazo. Vale, Gracias, profe, profe. Hasta muchísimas luego, gracias. profe. Vale, Igualmente, Bueno, profe, profe, muchas luego, gracias. bien.